Todo bien, profe, gracias a mí y usted. Bien, bien, Armando, gracias a Dios. Me alegro mucho, profe. Ok, cómo no, igualmente. Bueno, bien, ya vamos a comenzar ahora sí. Estaba esperando que se unieran más, ya conmigo 9. Vamos a comenzar entonces. John Paul también. Un segundito para compartirles en el chat la pizarra. Bien, entonces en la clase del día de hoy, que es la última ya de la semana, vamos a complementar lo poquito que hemos venido, disculpen un segundo, aquí se me quedó algo raro, lo poquito que hemos venido trabajando desde la clase inicial del día lunes, si no estoy mal, el día lunes que nos tocó, sí, a segunda hora. En ese momento, pues terminábamos nosotros de explicar las clases de ecuaciones. Vamos a ir un poquitico hacia atrás, un segundo, me deje aquí compartir. Estábamos hablando de esta clasificación, terminamos de explicar estos ejercicios de doble sustitución, neutralización o doble desplazamiento, y también hablábamos en sentido figurado de la alternativa de clasificar una ecuación también según el sentido que tenga la flecha de produce. Si va en un solo sentido, habíamos dicho que era irreversible y que era directa, o sea que R tenía una sola vía y era de que los reactivos se transformaran en productos. En cambio, si veíamos cualquiera de estas tres denominaciones en doble vía, me indicaba que el proceso pues era reversible. A eso se refería la clasificación del sentido procesal. Estuvimos hablando también de según el calor, que es una manifestación de energía, podríamos trabajarla como proceso endotérmico o como proceso exotérmico. Y que ese calor lo abreviamos con la letra H porque viene del inglés hot o high, ¿verdad? En ese caso, la variación de ese calor me puede dar la información de si el proceso pierde o libera energía al medio, calienta, como decimos nosotros, o como decimos también popularmente, me genera fogaje, o si por el contrario, para que ese proceso suceda, hay que suministrarle calor. Entonces, hablamos ahí de que si el resultado era positivo, el proceso requería calor para que sucediese endotérmico. Pero si liberaba calor al medio, era un proceso exotérmico. Incluso propusimos una ecuación, revisamos el balanceo y yo les daba aquí un valor, que con este valor, como era negativo, entonces yo podía decir que era exotérmico. Si es exotérmico, entonces el lado izquierdo de la ecuación, donde van los reactivos, que en ese caso equivale a estos dos, que son R, eran superiores a P en cantidad. Mira que aquí hay dos sustancias, aquí hay una sola. Por eso aquí, en algunos casos, podríamos decir que R superaría al óxido de magnesio. Allí dejábamos y también mencionamos algo de, según la cinética, para trabajar dos expresiones, reacciones rápidas o reacciones lentas. Eso falta una S, lentas, ¿cierto? Colocamos varios ejemplos de rapidez o lentitud, apoyándonos en el concepto de velocidad de reacción, que no era lo mismo que un vehículo se desplazara a que las sustancias entraran en reacción una con la otra. Ese tema dejaba el escenario listo para entender esto. Era lo que estaba haciendo ahorita, que ustedes iban ingresando de a poquito. Cogí una imagen muda de una tabla periódica, la copié y la pegué aquí, ¿cierto?
porque el tema de las clases de ecuaciones, ya que hablábamos de números, como estos números que encontrábamos, voy a irme aquí, este número que encontrábamos y este número que encontrábamos, tienen una explicación. Eso es lo que vamos a dar en el día de hoy. Resulta que así como para la literatura existen diferentes clases de literatura o movimientos literarios o incluso géneros literarios, y para sociales existen diferentes continentes, para la biología diferentes reinos naturales, en química existen diferentes elementos químicos. Los elementos están agrupados en algo como esto y que usted tiene a disposición, que es la tabla periódica. Esta información puede resultar para mí puede resultar sin ninguna importancia si no la empiezo a analizar. Pero resulta que cuando empezamos a mirar parte a parte y a comprender por qué va de esta manera y qué significa esto que aparentemente está por fuera, ya la cosa empieza a cobrar y a tener otras expectativas. Empecemos por decir que esto que nosotros estamos observando sin ninguna información por ahora es lo que en química llamamos un mapa. Pero ese mapa lo vamos a complementar. No van a aparecer continentes, ni países, ni banderas, ni fronteras, ni límites al norte, límites al sur, o al oriente, o al nororiente, latitud, kilómetros cuadrados, nada de esa información, ¿verdad? Porque el mapa al que vamos a hacer referencia a partir de hoy es un mapa de sustancias, o en este caso, de elementos. Los elementos son las partes que conforman a un compuesto, las unidades que me conforman a un compuesto. Eso que nosotros sacábamos en cuenta de R con respecto a P. Mapa de elementos. Si es un mapa de elementos, vamos a empezar a mirar cómo se divide ese mapa. ¿Qué información tiene? Aparentemente tienen dos informaciones. La forma que tiene esa tabla periódica, en donde me aparecen, voy a mostrarles aquí para no estar preguntándoles allí ni incomodando a nadie, en donde me aparecen 118 elementos químicos diferentes. Habla, pensando en la definición. En donde me aparecen, vamos a abrir esta, 118 elementos químicos. El máximo número atómico está aquí, mírenlo, 118. Es el elemento químico número 118. ¿Qué observo? Que hay símbolos de una sola letra, como en este caso, pero también pueden haber símbolos de dos letras, caso litio, berilio, incluso símbolos de hasta 3 letras, que son los últimos o más recientes, o los recién descubiertos, elementos que tienen una simbología de 3 letras, pero cuyo máximo número es el 118, porque si observamos acá en la parte inferior, no hay ninguno que supere el 118, el máximo es 103 y el mínimo es 57. ¿Pero qué me están diciendo acá? Que estas dos filas que aparentemente están por fuera, en realidad están incluidas aquí. El La, que es 57 como número atómico, es decir, el número en la lista que usted tiene es el orden, ¿verdad? Acá el orden de los elementos está en virtud del número atómico. El primer elemento es el hidrógeno. El segundo elemento no lo voy a encontrar aquí, el segundo elemento está acá porque está ordenada en forma horizontal y ascendente. Si este es el 1, acá estará el 2. Si este es el 10, por acá debe estar el 3 y así sucesivamente. No es en forma vertical, sino en forma horizontal. Entonces el lantano, como es 57, debería ir después del 56, aquí. Luego sigue el 58, este es el 71, que es el lutecio. Del 71 luego sigue el hafnio y así sucesivamente.
Si estas dos filas las incluyen aquí, la forma que tendría la tabla periódica sería desproporcionada. No tendría mucha estética, por decirlo de una manera. ¿Y qué tiene que ver la tabla periódica con nosotros? Muchísimas cosas. Mira que aquí el signo verde me dicen que son los que están más presentes en nosotros. El hidrógeno, el oxígeno, por eso hablamos de que nuestro mayor peso es el del agua. Carbono, nitrógeno, están en los, por ejemplo, ácidos nucleicos, que nos explican en biología de grado noveno, nos están explicando genética. Fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio a nivel de dientes, a nivel de huesos, a nivel de pelo, a nivel de uñas, magnesio, importantísimo para la estabilidad de nuestro sistema nervioso, sodio, nuestra fortaleza a nivel de electrolitos, entre otros. Pues todo este mapa de elementos químicos están ordenados no solamente por los números atómicos, sino por unas propiedades a las que vamos a llamar posteriormente propiedades periódicas. Pero ¿cuál es la importancia? Que yo no voy a encontrar el elemento número 120 todavía. Estoy diciendo que no vaya a ser descubierto. A lo mejor sí, ¿por qué no? Pero hasta ahora, hoy, 6 de agosto de 2021, 118. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con esa información? Gisela. De esos 118 elementos químicos, están ordenados de dos maneras o en virtud de dos características. Primero, en unas columnas están almacenados en unas columnas que serían verticales si yo las miro de frente y están almacenados en unas filas que si las miro de frente son horizontales. No hay más. Entre esas columnas y filas hay 108 elementos químicos, o 118. ¿Cuántos fue que dijimos que habían? 108, 118. Hola. 118. Ah, perdón, ¿verdad? 118. Sí me gusta que estemos despiertos. 118. ¿Por qué voy a colocar este numerito? Porque vamos a hacer un conteo ahorita. Míralo, 118. 108 no. 108 está por acá, ¿cierto? Míralo. 108. Bueno, en ese sentido, esos 108 elementos están distribuidos en columnas y en filas. Ajá, ¿y eso qué? ¿Cuál es la importancia? Si contamos nosotros el total de columnas, voy a encontrar que hay 18 columnas. ¿Dónde están? Mírelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 columnas totales. 18 columnas totales. Luego voy a decir que este número me representa otra importancia. 118 elementos totales almacenados, distribuidos en 18 columnas totales. ¿Y cuántas filas? Bueno, voy a contar, esa es una fila horizontal, mirad aquí. Esa sería una fila. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Porque recuerde que esta es continuación de la sexta y que la séptima, la de abajo, es continuación de la séptima. ¿De
Ya lo habíamos dicho anteriormente. O sea que filas totales hay 7 totales. ¿En qué sentido me interesa eso? Por lo siguiente. Resulta que si este 118 es el total de elementos químicos, de unidades que están presentes en nuestro planeta o algunos en el espacio, presentes también en los cometas o en otros planetas como Marte, Mercurio, Venus, en fin, ¿cuántos son los que están a la izquierda? Voy a dibujar los de la izquierda, que sería este sector, el verde, esa es la izquierda. Todo lo que están en el centro, voy a colocar aquí unas culebritas negras, serían estos del centro. Recuerde que al decir centro, incluyo también estas dos, que son continuación del 6 y del 7. Izquierda, centro, ¿qué me queda? Me queda la derecha. La derecha sería todo este sector azul. Entonces tendríamos izquierda, si yo miro la tabla de frente, sería mi izquierda, centro y derecha. De esos 118, si usted se toma la tarea de revisar cuántas columnas reales hay, no totales, reales, te vas a llevar una sorpresa. No van a ser 18 totales, profe. Son menos. Vamos a ir a este conteo. Resulta que las 18 son estas mismas, pero ya llenadas con todos los elementos químicos. Eso no es obligatorio que te aprendas esto de memoria, para nada. Estaríamos aquí, míralo, 7 filas, lo que habíamos dicho. Y mira, aquí me las están contando en forma ascendente, 18. Desde la primera hasta la última. Primera de izquierda a mi izquierda hasta mi derecha, 18. Pero resulta que si yo cuento en forma ascendente 18 columnas, voy a pensar que en realidad son 18. Y hay un error, porque al analizar otro, vamos a buscar aquí otro que tenga esa división. Por ejemplo, voy a ver si esta me sirve. Sí, esta me sirve. Espera que ojalá no me lleve. Listo, aquí aparece. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar que entre la columna número 2, si esta es la primera, esta será la columna, y la columna número 3, o la 13, si usted lo prefiere, entre la columna número 2 y la columna número 13, si tú sigues contando, esta sería la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cierto? Sería esta. Entre la 2 y la 13 hay 10 columnas que serían estas señoras que están aquí, donde estoy moviendo con el cursor. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las mismas 10 que aparecen allá sin ninguna información, porque quiero primero comenzar con las generalidades y luego irnos a las especificaciones. Resulta que en la columna donde está el hierro, en realidad hay 8 elementos en esa misma columna. Entonces, ¿qué se hizo? Así como se extrajo estas dos filas de acá para darle una mejor figura o estética a la tabla, la columna donde está el hierro se dividieron en 2 columnas, porque sería 8. Esto me generaría una imagen distorsionada aquí. 8 me quedaría como por aquí. Se me correría todo. Entonces, en la columna donde está el hierro, que es un elemento importante para nosotros los seres vivos, hay hierro a nivel de la hemoglobina. Entre otras cosas, por eso la hemoglobina, la sangre tiene el color que tiene. Color rojo bastante intenso. Pero cuando una gota de sangre cae en el piso
y esa gota de sangre se seca, el color rojo va cambiando a un color negro, opaco, porque el hierro, que hace parte de la hemoglobina importante para nosotros, se oxida con el oxígeno que hay en el aire y me toma ese color. Es más, me mancha el piso. Se seca tanto que mancha el piso, ¿verdad? El hierro es importante para nosotros, al igual que lo es el sodio, al igual que lo es el carbono. La hemoglobina es importante para nosotros porque es la que nos lleva, imagínate, el oxígeno a cada una de las células, desde el dedo gordo del pie derecho hasta la cabecita. Si mi hemoglobina está baja, entonces yo me tiendo a cansar, no entiendo, paso con sueño, el color facial cambia, la productividad cambia, paso con pereza, me da flojera todo. ¿Sí ven? Entonces, esos niveles de hemoglobina deben estar según mi edad, según mi peso, a no ser que sea de sexo femenino y que coincida eso con el ciclo menstrual, sangrado. Y ahí esa hemoglobina tiende a bajar un poquito pues, por la pérdida de sangre. Esa columna que tiene 8 elementos la dividen en 2, por eso me da 18. Pero en realidad no hay 18, hay 16 columnas, era lo que quería llegar. 16 columnas. De esas columnas se separan en 2 categorías. Unas tipo A y otras tipo B. Es probable que en algunas tablas periódicas no aparezca la A mayúscula sino minúscula, no importa, pero está diferenciada. Y que no aparezca la B mayúscula sino la B minúscula, no importa, pero está diferenciada. Y además de estar identificada por letras A y letras P, aparecen números romanos en algunas. Fíjate que la que mostramos ahorita no tiene números romanos, sino números arábigos. Pero pueden ser romanos o pueden ser arábigos. ¿Qué diferencia hay entre la A y la B? Me voy a ir a este gráfico que me permite escribir más cosas. Las columnas tipo A son aquellas que poseen los elementos importantes para los seres vivos. Caso carbono, fósforo, magnesio, calcio. Esas señoras las vamos a llamar tipo A. Todas las que quedan entre las tipo A le llamaremos tipo B. ¿Cómo ubico eso acá, profe? Vamos a hacerlo. Les decía que de aquí, incluyendo las 2 que están por fuera, son grupos o familias B, es decir, transición. Transición significa, en este contexto, elementos que se encuentran entre los que son tipo A y les vamos a llamar representativos. Ya le voy a escribir esa palabra. Transición entonces estaría en el centro, que habíamos dicho aquí, mire, en el centro de la tabla, incluyendo las 2 filas que aparentemente están por fuera. Llamaríamos transición centro. Los de la izquierda y los de la derecha les vamos a llamar representativos a los tipo A, que sería este, sería esta, y de aquí, incluyendo esta señora, también son tipo A. Tipo A. Como alcanzó el espacio allí, a las tipo A les llamamos representativas. A las tipo B, y están a la izquierda y a la derecha. Y a las tipo B les llamamos transición y están en el centro. ¿Cuántas representativas hay? Columnas, ya les digo. Representativas, grupos o familias,
hay 8. Desde el 1 hasta el 8. Cada familia se diferencia por un nombre. 1, 2, a ver si me alcanza el espacio. Si no borramos, no pasa nada. 3, 4, 5, 6. Bueno, borramos aquí una. 7, 8. Son 8 tipo A y 8 tipo B. Recuerde que me sale 18 porque hay una que la dividen en dos partes. Esa es la razón. Por eso me salen 18. Pero clases son 16. 16. 8 tipo A y 8 tipo B. La familia del 1A están conformadas por el total de elementos que tengan en esas casillas. Voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No hay en los tipo A una familia más larga que la del 1A. Mira que la del 2A, que sería esta señora que está aquí al ladito, a su derecha, tendría una casilla menos, entonces va a tener 6. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para sacar cuentas. En el 1 hay 7 elementos totales. En el 2 hay 6 elementos totales. En el 3, esta sería la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Estas se parecen, no es que estén malas, se parecen en que tienen la misma cantidad de casillas. ¿Cuántas casillas? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 casillas significa 5 elementos cada familia, 5 elementos totales en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7. El conteo lo voy a hacer porque vamos a hablar de porcentajes. En cambio, en esta última tipo A, son 8, será a mirar las casillas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No son 8, pero 6 los mismos que tiene ¿quién? En total, los del 2A. Pues, viendo estas particularidades, yo me voy a aprender esto mucho más fácilmente. Miren, ¿en qué se parecen las del 2, las del 3 hasta el 7? En que esas 5 familias tienen de a 5 elementos. 5 por 5, 25. 25 elementos totales entre el 3 y el 7. La familia 2A y la familia 8A, después le llamaremos cómo se llaman las del 8A, gases nobles, las del 1, metales alcalinos, eso lo decimos después. Esos son simples formalismos. Por ahora vamos a mirar generalidades. 6 más 6 me daría 12. Vamos a sumarlos, los tipo A, 12. ¿Y cuántos me dan con 7 en el 1? Entonces yo sumo 5, 7 y 7, 14. 4 llevo 1. Más 2, 3, más 1, 4. Ojo. En las familias tipo A hay 44 elementos totales. Si habíamos dicho, profe, que eran 118 totales, ¿cuántos totales hay en las familias A? 44. ¿Qué porcentaje tendrá eso? No sé, pero lo vamos a resolver.
Ya lo vamos a resolver. 44 tipo A. Para hacer ese porcentaje yo puedo trabajar con una regla de 3. Sencilla. 118 me corresponden al 100%. 118 ¿qué? Elementos químicos distribuidos en 16 columnas. 8 tipo A y 8 tipo B. 118 totales corresponden al 100%. 44 elementos que hay en el grupo o en los grupos A. ¿A qué porcentaje me representa eso? ¿Con qué porcentaje voy a trabajar? No lo sabemos. Multiplico 44 por 100 y lo divido entre 118. Eso me da 3.7. Exacto. Que el porcentaje total de los 44 elementos representativos, que son aquellos que contienen la mayoría de los seres vivos, 44, corresponden a un 37.28%. 37.28%. Que me resulta multiplicar 44 por 100 entre 118. 118 con respecto a 44 para saber el porcentaje. Profe, y entonces los tipo B, ¿cuántos son? Porque tipo B también hay igual de cantidad de grupos que A, que son 8. ¿Por qué van a haber más? Míralos. Hay más. Hay más porque las columnas van a contener mayor número de elementos y además aparecen por fuera dos grandes filas en donde hay 28 elementos, 14 superiores y 14 inferiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 superiores, 14 inferiores. Me harían 28 fuera del resto que hay aquí. Si yo quiero saber cuántos tipo B hay, pues, profe, hago una resta. 118 menos 44. Y sabríamos entonces que tipo B hay 74 elementos tipo B. ¿Y qué porcentaje corresponderá a esta cantidad de elementos tipo B? Pues superior a los que tienen los tipo A. ¿Por qué superior? Porque si 74 es más que 44. Si 44 es 37.28%, entonces yo a 100% le resto el 37.28 que me dieron de los A. Y sin lugar a Una dudas, pregunta. sí, ¿Por qué no con todo el 75? ya te digo, un segundito. 62.72%. Tipo B. A ver, no es que no haya contado el 75. El 74 me sale al usted restar 118, que es el total, menos los 44 que hay del tipo A. ¿Ya? ¿Te da cuánto? Te da 74. 74 son el total de elementos tipo B. Así como hay 44 tipo A totales, hay 74 totales tipo B. ¿Ya? Lógico que dentro de esos 74 elementos totales tipo B estará el elemento número atómico 75. Vamos a buscarlo acá, aprovechando que tenemos. ¿Quién es el 75? El 75 es el renio, míralo. Pero no significa que 75 no exista como elemento transición. Claro que lo hay, míralo aquí. 75. Lo que me dio es 74
fue la resta que habíamos hecho de los 118 que teníamos en total. Por eso llegamos a la conclusión de que son más abundantes, hay mayor cantidad de elementos tipo B que de elementos tipo A. Y si hay más cantidad de elementos totales tipo B, pues su porcentaje será mayor. Entonces, usted me compararía los 62.72% del B con los 37.28% del A. Fíjate que tendríamos razón, porque para comprobar yo tendría que sumar 37.28 con 62.72%. ¿Cuánto me da eso? 100%, porque 74 más 44 igual 118, y 118 era el 100%. Míralo. 118 es el 100%. ¿Sí ven? Entonces, de todos esos 118 elementos totales, no voy a tener que aprender. No. Para nada. Lo que sí debo saber es las condiciones generales. Quiénes están a la izquierda, quiénes están a la derecha, quiénes están en el centro, quiénes están aparentemente por fuera, por qué los de la izquierda se llaman como se llaman y por qué los de la derecha tienen otro comportamiento, por qué hay 7 filas, por qué no pueden haber 5, y esas cositas que las vamos a ir trabajando en el transcurso de las siguientes clases, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ahora, me interesa que diferenciemos entre una columna y entre una fila. En conclusión, 7 filas, 16 clases de columnas, de las cuales hay 8 que son A y hay 8 que son B. Las A se les llama representativas y tienen un total de 44 elementos, distribuidos 7 en el 1, 6 en el 2, 5 en el 3, los mismos 5 que el 4, cantidad en 5, igual cantidad en 6 y cantidad en 7. Y 6 elementos en el grupo 8. De los 8 grupos A, el más numeroso es el primer grupo, que tiene 7 elementos. El más numeroso tiene 7 elementos. Y además de eso, hay 2 clases de grupos que tienen la misma cantidad de elementos. El 2 con el 8, que tienen 6. Mira, 6 aquí, 6 acá. Y del 3 al 7, que cada uno tiene 5 totales. 5 totales. ¿Eso para qué me va a servir? Cuando en biología a nosotros nos preguntan, por ejemplo, ya que hablamos de porcentaje y hablamos de suma y hablamos de resta, si en biología a mí me preguntan, esta es la fórmula del compuesto que más se conoce en el mundo, H2O, que significa agua. Así se escribe agua en química. En inglés se pronunciará de otra manera, pero la fórmula en inglés es la misma fórmula que en español y va a ser la misma fórmula que en alemán. Lo que va a cambiar es el idioma. Si a mí me preguntaran en el agua, ¿cuál es el elemento más abundante? Más abundante. ¿Yo qué diría? ¿Qué respondería? En el agua, ¿cuál es el elemento más abundante? ¿Yo qué respondería? ¿El? H2O. Sí, en el agua, ¿cuál de los 2 elementos es el más abundante? El H2O. El H2O. No, o sea, este es un compuesto, ¿verdad? Es un compuesto porque es la unión de 2 elementos diferentes. La H está en un lado, vamos a mostrarla. El oxígeno. La H está en un lado, mírala aquí, a la izquierda,
y el oxígeno está a la derecha. Son elementos diferentes. Bueno, ya me respondieron que el oxígeno. En el agua lo más abundante es el oxígeno. Vamos a demostrar a ver si es verdad. Resulta que cada elemento de esos tiene una masa, un contenido en gramos, que lo hace ser diferente a los demás. Por ejemplo, el hidrógeno tiene o vale 1 como masa atómica. Masa atómica. Mientras que el oxígeno vale 16 aproximadamente. Ahorita les muestro algo. 16. ¿Qué les voy a mostrar? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, mira lo que me dicen aquí. Masa atómica es esta información que aparece en la parte inferior. ¿Cuántos gramos tiene el elemento? Número atómico es el orden del elemento en la tabla, si es el primero o si es el 118. Me voy aquí. Estos números no tienen por qué aprenderte, para eso están en la tabla periódica. Este número 1 significa que es el primer elemento, pero esta sería la masa. La masa del hidrógeno es 1,00794. Y usted matemáticamente sabe que 0 después de coma no es significativo. 1.000.0, 1.000.000. 100.000.0, 100.000. En cambio, el oxígeno que está a la derecha, si comparamos la masa atómica, mira, 15,9994. Matemáticamente eso yo lo puedo aproximar a 16. A 16 aproximado. Entonces, para yo saber la abundancia, tengo que mirar cuál es el 100% de esa molécula para yo poder decir que el oxígeno es el más abundante. Aquí de entrada yo sé que el oxígeno tiene más masa que el hidrógeno, entonces debería ser el más abundante. Una manera para comprobarlo es hallar el 100% de esto. Para hacerlo, una operación matemática muy sencilla. Multiplico el número que aparece aquí debajito por lo que vale la letra en masa. H vale 1, lo multiplicas 2 por 1. Pero como el hidrógeno está unido con el oxígeno, esa unión en química significa una suma. Aquí no hay ningún número, se sobreentiende que es 1. Y multiplicas el 1 por lo que vale la O, que es 16. Y resuelves 2 por 1, pues 2, más 1 por 16, pues 16. Sumado con 2, me da 18. O sea que la masa de una molécula de agua, de un compuesto como el agua, va a tener 18 gramos, que es la unidad de masa. Recordemos eso que trabajábamos por allá en el primer periodo, en factores de conversión. Gramos que contiene cada molécula, o sea, cada compuesto del agua. Tiene 18 gramos. Ahora sí ya sé cuál es el 100%. Así como 118 era el 100%, para yo saber eso, entonces yo propongo 18, que es la masa del agua, equivale al 100% de la molécula. Regálenme un minutico más, ya voy a terminar, 3:49. Quiero saber cuánto es el porcentaje de hidrógeno. Hidrógeno, ¿cuánto me aporta? 2. Entonces yo digo, bueno, entonces 2 del hidrógeno, ¿cuál será su porcentaje? Matemáticas me dice que como es una incógnita la reemplazo por X. Regla de 3. Multiplico 2 por 100 ¿entre quién? Entre 18. 2 por 100 entre 18. ¿Cuánto me da eso allá en casa? 11.11. Ok, eso me daría 11.11%. Imagínate, del 100% que es la molécula,
El hidrógeno solo tiene 11.11. Eso me implica que el resto será de oxígeno. ¿Y cuál es el resto? A 100 le resto 11.11 y me da de oxígeno a 100% le resto lo que me dio de hidrógeno, 11.11%. Y eso me da en casa 88.89. exacto, 88.89%. Razón tenía nuestra amiga en pensar que lo más abundante es el oxígeno. Tiene más porcentaje, 88.89. ¿Y cómo sé que eso está bien? Sume 88.89 con 11.11 y te tiene que dar 100%. Así como nosotros sumábamos 74 más 44 me da 118 o 62.72 con 37.28 y me daba 100%. 100%. De esa manera yo puedo saber, si tengo los valores de masas atómicas, yo puedo saber en un compuesto, que sería esto, que es lo más abundante. ¿Qué es lo más abundante? ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque me les extendí 5 minuticos más. Qué pena con ustedes. Sé que tienen clase. Yo también tengo clase con otro curso. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los siga bendiciendo. Cuídense, por favor. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Y mañana, pues yo les comparto la actividad que va a ser sencilla para volver a sumar 3 notas más. ¿Les parece? Bueno, Chao, profe. Chaito, Gracias. que estés bien. No, profe. De nada, Juliana. Chaito, Santi, que estés bien.